Y bueno, para el día de hoy me da mucho gusto presentarles al maestro Víctor Cisneros Solano. Nos va a hablar del Banco Nacional de Germoplasma de Chayote, su importancia y contribuciones. Tiene mucha experiencia él en este tema, que ha sido pues, su historia. Es un sello importante en el Centro Regional Universitario Oriente, en el cual él es profesor e investigador. Pues, maestro Víctor Cisneros es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo, precisamente en el posgrado de centros regionales. Y bueno, por más de 40 años él ha estado como profesor en este centro y dentro de las materias que imparte en los grupos, en los programas docentes de propedéutico y licenciatura, podemos mencionar el sistema de producción agrícola, meteorología, introducción a la agricultura protegida, vinculación regional 1, vinculación regional 2, también, bueno, la parte de estancias preprofesionales, estudios y conservación de recursos fitogenéticos, tecnología y cambio climático, entre otros, y bueno, tiene mucha experiencia en esta parte de la docencia, pero igualmente él en la parte de investigación, de transferencia, asesoría a los productores, ha tenido pues también una trayectoria muy importante. Él se ha centrado principalmente en la línea de investigación de recursos fitogenéticos y bueno, el área de experiencia principalmente tiene que ver con cultivo de chayote, la parte de conservación, el banco de germoplasma, que ha estado trabajando en coordinación con otros investigadores de instituciones también varias a nivel nacional. Y bueno, producto de la experiencia que ha tenido en estas temáticas, también cuenta con una amplia vinculación en el área, principalmente en la región centro del estado de Veracruz. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar exponiéndoles algunos de los avances que hemos tenido en este proyecto que prácticamente ya va a cumplir 19 años en noviembre de este 2024. Vamos a dividir la presentación en 3 partes. Una primera parte donde voy a dar un contexto de cómo venimos trabajando en el centro regional este aspecto de chayote. Después, una segunda parte donde hablamos de lo que ocurre a partir de 1995. Y luego me voy a centrar en la tercera parte, en el trabajo que estamos haciendo en el Banco de Germoplasma, al cual nosotros le hemos llamado Banco Nacional de Germoplasma de Chayote, dado que es el único que existe en todo el país. Voy a quitar la cámara para abreviar un poco el asunto. Espero que tengamos éxito en esta presentación. Bien, entonces para empezar, vamos a abordar, decíamos, el contexto, la primera parte. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el origen y distribución del chayote. Estamos hablando de una planta que tiene un hábito trepador. Es una planta que se le considera como una planta perenne, pero en el caso de la actividad comercial con los productores, ese carácter de perenne se transforma en una planta de renovación anual. En el banco de germoplasma nosotros aprovechamos esa característica de renovación anual porque cada ciclo, de manera automática, la planta rebrota. Vamos más adelante a comentar este asunto de cómo es que rebrota. Estamos hablando entonces de una planta de la familia de las cucurbitáceas. Es una planta eminentemente trepadora, que todo su cultivo está alrededor de la necesidad de un espacio donde pueda trepar justamente para poder crecer adecuadamente. Por trabajos que se han venido realizando, no solamente por nosotros, sino por otros investigadores, se apunta a que el bosque mesófilo de montaña es el sitio donde seguramente se originó esta planta. También un poquito más adelante vamos a darnos cuenta cómo lo más seguro, por las evidencias que tenemos, es que el chayote es originario
de Mesoamérica. Desde la época de los aztecas se tienen referencias de que esta planta ya se consumía. De hecho, el propio nombre de chayote significa en náhuatl calabaza pequeña con espinas, porque justamente lo que se cultivaba o lo que se consumía en aquellos años, en aquellos tiempos, eran chayotes espinudos. Básicamente, chayotes espinudos se consumían principalmente como alimento, aunque hay que destacar que el chayote se consume prácticamente en todas sus partes. Se consume el fruto tanto en condición de tierno, en condición de recio o muy maduro. Se pueden consumir las guías, los zarcillos, las hojas e incluso de manera muy importante la raíz tuberizada que aquí en la región, en Veracruz, se conoce como chayotexle, aunque en otras partes del país se le puede conocer con otras denominaciones como cueza, como chinchayote, etcétera. Entonces, estamos frente a una planta de mucha importancia desde el punto de vista del consumo hacia la población rural. Hasta ahí no habría mayor problema. El problema se centra, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, de que esta planta como cultivo ya comercial prácticamente ha sido menospreciada durante muchos años. Sin embargo, se sabe que esta planta, esta especie está distribuida en muchas partes del mundo. En esta imagen estamos colocando en color verde aquellos países donde se supone que hay producción y también ocurre exportación. Estamos hablando principalmente de lo que es México, Centroamérica, Brasil y algunas otras partes del mundo, y enfatizaría yo principalmente hacia la India, porque en la India tenemos conocimiento que también llevan a cabo algunos trabajos de investigación muy importantes, como en algún momento también lo hubo en Costa Rica, en Centroamérica. En nuestro país podemos decir que todos los estados, todas las entidades de nuestro país producen chayote, pero lo producen fundamentalmente bajo el carácter de traspatio. De manera comercial han pasado muchos años para que esto se estableciera en forma, el cultivo se estableciera en forma comercial, y con datos del 2020 podemos enfatizar, podemos destacar que el chayote se cultiva primordialmente en el estado de Veracruz, y anteriormente era muy importante los estados de Michoacán y Jalisco. Los otros estados que aparecen ahí en el cuadro, como San Luis Potosí, el Estado de México, Puebla, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Yucatán, en realidad son estados donde el cultivo ya en forma comercial es muy limitado. Para nosotros, incluso los estados que están emergiendo como productores de chayote son San Luis Potosí y otro estado que aquí no aparece todavía, que es Nayarit. Pero básicamente porque hay influencia de los trabajos que estamos haciendo como grupo de investigación. Más adelantito les explico el asunto del grupo de investigación. Entonces, Veracruz es el principal estado productor de chayote a nivel comercial. Vamos a ver también que en este estado, dentro de todo el estado, esta franja tan enorme que tenemos como estado, en la zona centro, donde está justamente ubicado el Centro Regional Universitario Oriente, es donde se concentra el 100% de la producción de chayote comercial. En esta región central de Veracruz tenemos tres regiones que antiguamente solo dos de ellas existían. La zona que está en color rojo corresponde a un municipio cercano al Golfo de México que se llama Actopan. Es un municipio donde básicamente se cultiva bajo condiciones de riego. Y la otra región que existía de forma también preponderante es la que está en color un poco como verde, perdón, sí, como en color verde, donde destacaban los municipios de Orizaba, y uno que se pronuncia un poquito raro es el municipio de Iztaccíhuatl. Esto estuvo vigente hasta 1995. En Veracruz, hasta 1995, estas dos regiones fueron importantes productoras de chayote.
En Veracruz descansaba su producción en base a estas dos regiones. Sin embargo, a partir de 1994-95 emerge una tercera región que nosotros la conocemos o la identificamos como la región de Coscomatepec-Huatusco. Entonces, estamos hablando de que esta última región, 1995 o 1994, prácticamente tenemos ya 30 años cultivando chayote en esta región. Y quiero decirles algo que es muy importante. Esta región de Coscomatepec-Huatusco actualmente es la región productora de chayote comercial más importante, no solamente de Veracruz, sino de todo el país. Y, consecuentemente, también esta región de Coscomatepec-Huatusco es la más importante región exportadora de chayote de todo el país. Anteriormente, Jalisco era quien tenía los principales exportadores. De hecho, nosotros le enviábamos chayote a los exportadores de Jalisco y ellos le cambiaban su caja y enviaban el chayote como si fuera, enviaban el chayote de exportación como si fuera chayote de Jalisco. La realidad es que todo el chayote sale de aquí de Veracruz y todavía algunos pues reempacan, pero primordialmente ahora los exportadores están aquí asentados en esta región que les estoy comentando, la región de Coscomatepec-Huatusco. Voy a hacer aquí una rapidísima historia de cómo en Veracruz ha evolucionado el cultivo. Iniciamos con como una planta de traspatio, una planta donde las personas, las señoras, las sembraban al pie de un árbol y, dada su necesidad de trepar, el árbol era muy adecuado para que crecieran y prácticamente pues las personas solamente cosechaban los frutos tanto para autoconsumo como para algunos para la venta. Ese modelo tan simple después pasó a un modelo que se conoció como cama melonera. Empezaron ya a cultivarlo en forma comercial, en camellones, vamos a decirlo así, a ras de suelo, pero se dieron cuenta que los frutos se manchaban y tuvieron que empezar a buscar otras estrategias para alzarlo. Y ese alzamiento de la planta tuvo como base la construcción de lo que conocemos ahora como tapanco. Inicialmente en Actopan se construían esos tapancos con carrizos. Fueron los primeros prototipos de los tapancos, que por cierto tiene que ser una estructura muy fuerte, muy sólida, porque imagínense ustedes, nada más les doy un dato que maneja Zagarpa, por ejemplo, o Sader, que el rendimiento promedio de chayote en producción comercial por hectárea por año es de 50 toneladas. Entonces, imagínense ustedes soportar una estructura como el tapanco, 50 toneladas de chayote a lo largo de todo un ciclo, pues implica que hay que construirlo con mucha curiosidad, con mucha solidez, para que nos aguante no solamente lo que es el fruto, sino todo lo que es el follaje. Justamente por los problemas de que no nos aguantaba con los carrizos, fue que empezaron a hacer cambios y empezaron a usar otro tipo de estructuras, como la que menciono o como la que se puede ver en la parte superior derecha, ya estructuras especializadas, con postes más resistentes, postes de madera resistentes, con toda una estructura de alambrados, donde se combinan alambres de púas, alambres galvanizados, y lo destacado del sistema de producción agrícola en chayote es que toda la producción se enfocó a una sola variedad, vamos a llamarle así, a una sola variedad, que es el verde liso. El mercado nos impuso este chayote, el verde liso, nos hizo creer que es el mejor. Y bueno, ahora con lo del banco de germoplasma, les quiero comentar que hay otras 10 variedades de chayote que podrían ser incluso mejores que los que se han estado cultivando hasta el momento. La forma tradicional, hasta más o menos el año 2000, en que se comercializaba el chayote, era en rejas de madera, cubiertas con papel, lo que se conocía como colmos, y básicamente hacia el mercado nacional. Más o menos en el 94 empieza a despegarse la exportación hacia Estados Unidos y se empiezan a usar ya cajas de cartón bajo otra dinámica,
y actualmente incluso los transportes especializados ya son algo cotidiano aquí en la región. Este panorama tan breve que les he comentado, imagínense ustedes, fácilmente lleva 70 años ya llevándose a cabo aquí en la zona central de Veracruz. Bien, entonces esta es una primera parte que quería comentarles, cómo está la situación del chayote. Ahora, ¿qué ha hecho el Centro Regional respecto a chayote? Yo no puedo hablar del Banco Nacional, del que ahora estamos trabajando, si no tomo como referencia lo que se hizo a partir de 1982-83 por parte del doctor Artemio Cruz León. En esos años, ustedes se han de acordar, o algunos de ustedes se han de acordar, centros regionales recibíamos a grupos de Chapingo en viajes de estudio. Entonces, eso nos permitió acudir a muchas comunidades, aquí particularmente en la zona central de Veracruz, conocer muchas comunidades, conocer su producción y particularmente el doctor Artemio se sorprendió de la gran diversidad fenotípica que empezó a encontrar de chayote. Y entonces, en forma jocosa decimos que como loco se puso a colectar y estableció lo que fue el primer banco de germoplasma de chayote aquí en aquel tiempo en el Centro Regional Huatusco. La imagen que está en la parte inferior del lado derecho nos muestra un panorama. Se alcanza a ver humo, pero es porque esa foto está tomada más o menos en el mes de diciembre. Por los problemas de heladas, pues usábamos calentadores en base a diésel y en base a grava roja para ahuyentar un poco las bajas temperaturas. Pero bueno, lo importante el aporte que hizo el doctor Artemio Cruz, yo lo sintetizo en la carátula del libro que está del lado izquierdo. Se llama Catálogo de Recursos Genéticos de Chayote en el Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo. Este documento es un documento sumamente valioso en muchos sentidos. Primero, han de recordar ustedes que en los años 80 era sumamente difícil poder nosotros imprimir fotografías, ya sea blanco y negro o incluso de color, que era todavía peor, en algún libro. Entonces, el doctor Artemio lo que quiso a través de este catálogo fue concretar en sus páginas toda la diversidad fenotípica que él tenía resguardada, colectada en este banco de germoplasma. Pero haberlo hecho con fotografías simplemente hubiera sido imposible, así que se consiguió aquí en Huatusco a un estudiante de arte y él hizo todas las imágenes de los chayotes colectados, las hizo a mano. Es realmente una obra de arte para nosotros, representa una obra de arte. Y bueno, desafortunadamente el banco de germoplasma que coordinó el doctor Artemio Cruz llegó al momento en que desapareció. ¿Por qué desapareció? Yo siempre he ubicado que ahora con la experiencia que tenemos del nuevo banco, de que seguramente desapareció primero por falta de recursos económicos para mantenerlo. Un banco de germoplasma como el que tenemos de chayote, donde hay que tener plantas vivas, expuestas a todas las inclemencias del tiempo, a todas las inclemencias de plagas, de enfermedades, etcétera, 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 es sumamente cara su conservación. Y en aquellos años seguramente el doctor Artemio no tuvo los medios para subsistir, para llevarlo adelante. Aparte, la otra cuestión que también valoro de manera muy importante es que él prácticamente era solo en esta empresa, en este emprendimiento. Como que no tuvo claridad hacia dónde ir. De hecho, rescatamos que en ese tiempo él encontró en el monte, en los bosques, en las selvas, unos chayotes que no eran comestibles y pues un poco por las limitaciones de desarrollo académico de aquellos tiempos, él simplemente pudo decir que se trataba de escapes, así vamos a ponerlo entre comillas, como escapes, pensando que eran chayotes comerciales, comestibles, que alguna persona o algún animal se llevó al monte y allá siguieron cultivándose. Ahora nosotros ya lo sabemos, con datos más actuales,
de que no son escapes, sino que son chayotes silvestres, como lo vamos a comentar más adelante. Entonces, la actividad que se llevó a cabo en el centro regional entre 1982 y 1990, pues se centró en estudiar la diversidad, la tecnología de cultivo, se hicieron trabajos con chayotestle, se obtuvo un recetario popular, que así le llamo yo, porque son recetas de la gente, se compiló ese recetario, y a mí en lo personal me tocó participar en una muestra museográfica que se generó allá en la sede. Entonces, esta es una primera etapa que tuvo el centro regional. Desafortunadamente también coincide que el doctor Artemio se va hacia la sede y prácticamente los trabajos con chayote quedaron un poco olvidados. Olvidados en el sentido de que no hubo ese dinamismo que él traía. Llegaron otros dos compañeros que también no supieron asimilar el trabajo. Ahora hacemos un brinco muy grande hasta el año 2005, y aquí es donde empieza realmente mi participación formal en los trabajos con chayote. En lo personal, yo venía trabajando desde 1993 con chayote, pero en términos de asesoría con productores, de organización con productores. A mí me había tocado esa etapa en la formación de los comités estatales por sistemas producto, dar capacitación, pero al mismo tiempo empezamos a darnos cuenta que había gente que andaba trabajando chayote en forma muy dispersa. Entonces, en el 2005 coincide que organizamos una reunión, me tocó organizar una reunión estatal con productores de chayote. Y ahí conocí al doctor Jorge Cadena Íñiguez, que es profesor del Colpus. Y convenimos, después de mucho platicar, el grupo de investigación. Y entonces este grupo de investigación fue denominado como Grupo Interdisciplinario de Investigación en Sequium Edul en México, GISEM, tal como está en el logo que está en la parte inferior izquierda. Este GISEM, este grupo de investigación interdisciplinario, tuvo dos características muy importantes desde un principio. Primero, los integrantes que coincidimos en formar una asociación civil, y de hecho GISEM es una asociación civil, fuimos 14, somos 14 integrantes, son los que están en la imagen. Pero además, lo más importante, la otra parte, es que esos 14 integrantes proveníamos de diferentes instituciones, es decir, empezamos trabajando un enfoque interdisciplinario e interinstitucional. Entonces, eso fue muy, muy importante. El grupo de investigación se funda el 25 de febrero del 2005, pero es hasta el año siguiente, junio del 2006, cuando se establece como asociación civil. Esta parte es muy importante porque todos los compañeros que están aquí, más otros que se han venido sumando, constituyen una de las fortalezas más grandes del grupo de investigación. Tenemos compañeros de muchísimas especialidades muy diversas, que pueden abordar estudios de chayote en forma muy específica, como lo vamos a comentar un poquito más adelante. Bien, para poder nosotros empezar a trabajar, lo primero que tuvimos que hacer fue generar lo que conocemos como el programa Chayote. Fue el Programa Nacional de Conservación, Investigación y Desarrollo de Chayote, que más tarde Sinarefi le llamó Red Chayote. Nosotros tuvimos muy claro la necesidad de primero posicionar al chayote como especie de prioridad nacional, dado que hasta este momento, el año 2005, las instituciones lo tenían realmente muy marginal. También planteamos la necesidad de volver a colectar, caracterizar y conservar su biodiversidad. Yo lo destaco en color azul porque es la parte de donde vamos nosotros a platicar en adelante. También desarrollar investigación básica y tecnológica. También incrementar el conocimiento y conservación de la especie. Y sobre todo, algo que nos interesó muchísimo desde un principio, es que todo el conocimiento que se estuviera generando, lo pudiéramos llevar hacia los productores a través de la transferencia tecnológica.
Fue así entonces que este diagramita de las 4 líneas de investigación para nosotros son la línea clara de trabajo. Y bueno, nosotros como GISEM decidimos que el caso del banco de germoplasma se estableciera en Huatusco, un poco con el antecedente de que en Huatusco ya se había tenido la experiencia de un primer banco. Bien, abro aquí un paréntesis solamente para tratar de distinguir lo que es un banco de germoplasma. Cuando hablamos de un banco de germoplasma, estamos hablando de un lugar donde tenemos la intención, donde se tiene la intención, el propósito de conservar la diversidad genética de uno o varios cultivos y todas las especies silvestres relacionadas. La intención es preservar la diversidad de estos recursos fitogenéticos y buscar que tengan el mejor uso tanto en el momento actual como hacia el futuro. Hay que destacar que tenemos básicamente 2 grupos de bancos de germoplasma. Un grupo donde las semillas pueden ser almacenadas en cuartos fríos, a bajas temperaturas, con ciertas condiciones de humedad relativa, como es el caso del banco de semillas que se tiene en fitotecnia en la sede. Y tenemos otro grupo de banco de germoplasma, donde tenemos que conservar el material como plantas vivas. En este caso, pues tenemos varios ejemplos. Está el caso de café, también aquí en el centro regional, el caso de cacao y particularmente el caso de chayote. Entonces, es bien importante que nosotros diferenciemos estos 2 grupos de bancos de germoplasma, porque en función a eso se presentan las necesidades presupuestales y de recursos humanos para poder llevar a cabo la conservación. Bueno, nuestro banco de germoplasma de chayote en el centro regional fue inaugurado el 25 de agosto del 2007. Fíjense ustedes, aunque me adelanto un poquitito y luego me regreso, en realidad, para haber establecido nuestro banco de germoplasma, nosotros empezamos a trabajar desde el 2005. Para esto, nosotros tuvimos que cumplir con un protocolo exigido en aquel tiempo por el Comité Académico Regional del Centro Regional. Es decir, aparece la idea del banco de germoplasma, pero también aparece la necesidad de que alguien se haga responsable del banco de germoplasma. Que se plantee efectivamente cómo se iba a trabajar. Y bueno, cumplimos con el protocolo, nos asignaron un lugar y a partir del 10 de julio del 2005 empezamos a trabajar. Las primeras siembras se establecieron el 27 de noviembre del 2005. Ahí en esta fotografía, la parte inferior es histórica también porque estamos llevando a cabo la primera siembra junto con el doctor Jorge Cadena Íñiguez, que es el compañero de Playera Blanca, el doctor Carlos Avendaño Arrázate, que está en la parte central, que actualmente incluso es el director del Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos en Tepatitlán, y un servidor. Entonces, empezamos sembrando las primeras colectas desde el 2005, aunque la inauguración oficial se vino a dar prácticamente casi 2 años después. Tuvimos la fortuna de que nos acompañara mucha gente a esta inauguración, que fue encabezada por el doctor Aureliano Peña Lomelí. Pero el gran gusto que tuvimos fue la asistencia de muchos productores, de muchos estudiantes, de mucho público en general, que tuvieron en la inauguración del banco una expectativa que creo yo, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, creo yo que se ha venido satisfaciendo. Bien, a ver si me alcanza el tiempo porque creo que voy muy lento. Este es el diagrama general de nuestro banco de germoplasma. Consta de 6 áreas. Si le ponen un poquito de atención al diagrama, empezamos trabajando nosotros en la sección E, que corresponde solamente a chayotes comestibles. De ahí
Tuvimos que crear posteriormente la sección D en una ladera, porque no cabían las colectas en la anterior sección, también comestibles, básicamente comestibles traídos de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Por la cantidad de colectas que se estuvieron trayendo, también tuvimos que crear posteriormente la sección C, básicamente también comestibles. Pero en este proceso de andar colectando, empezamos a encontrar, decíamos, chayotes en el monte, chayotes en las selvas, chayotes en los bosques, y empezamos a traerlos. Y considerando que había la posibilidad de que esos chayotes fueran silvestres, los sembramos en forma por aparte, que es la sección A, que está en la parte superior. Lo metimos en el bosque, aquí en el bosque que tiene el centro regional, y posteriormente ocurrió una situación que hasta ahora nos ha seguido sorprendiendo. Los chayotes silvestres ubicados en la sección A se empezaron a mezclar con los chayotes comestibles. Empezaron a aparecer chayotes híbridos y nos sorprendimos, los colectamos y establecimos una nueva parcela que está indicada con la letra B. Son los híbridos que en una primera etapa fueron evaluados y de ahí obtuvimos dos líneas importantes, para nosotros muy, muy importantes. Las denominamos como los híbridos sobresalientes y tuvimos que crear la sección F. Actualmente todas estas secciones más o menos ocupan el equivalente a 1 hectárea. 1 hectárea que nos da muchos dolores de cabeza por cuestiones que más adelante vamos a platicar. Aquí hay algunas imágenes de lo que son las secciones del banco de germoplasma, algunas áreas en ladera, otras áreas en condiciones planas, con mucho riesgo de heladas todos los años. Son áreas de temporal. Nosotros tuvimos que generarle sistema de riego, no para cubrir las necesidades de agua en temporada de seca, sino más bien como mecanismo de protección a las heladas en temporada invernal. Aquí otra vez tenemos algunas imágenes de la misma distribución de las parcelas. Bien, aquí empieza lo más interesante, pienso yo, que les puede interesar a ustedes. Aquí están ubicados los 11 grupos varietales que hemos encontrado y también hemos visto que son diferentes los unos con los otros. Nosotros manejamos el concepto de grupo varietal porque nos es imposible usar el concepto de variedad. Cuando hablamos de variedad, normalmente estamos hablando de colectas o especies totalmente uniformes. En nuestro caso no es así. Nosotros lo que usamos es ese concepto de grupo varietal simplemente para considerar que hay un patrón en cuanto a fenotipo, y después hay mucha variación alrededor de ese patrón, pero todos se pueden agrupar en ese mismo patrón. Tienen más parecido con ese patrón que con otros de otro grupo varietal. Tan es así entonces que nosotros formamos esos 11 grupos y tomamos como referencia para nombrarlos con los nombres que se conocen a nivel popular, que son los que están indicados en el cuadro. Como en este proceso era necesario llevar a cabo su registro ante SNICS, SNICS nos pidió que se les asignara también un nombre en latín, que fue el nombre es el nombre que aparece en la columna del lado derecho. Nada más por un ejemplo, el chayote 10, el que está marcado como 10, corresponde a negro espinudo, así lo conoce la gente, y nosotros como grupo de investigación simplemente lo bautizamos como nigrum spinosum. Denominaciones muy sencillas, simplemente para cumplir con el requisito que SNICS nos pidió. En una primera caracterización, cuando nosotros queremos diferenciar a los chayotes, usamos estos 5 criterios de diferenciación. Es obvio, hay diferentes tamaños, hay diferentes colores, hay diferentes formas. Cuando hablamos de textura, hablamos de que si son con espinas, con pocas espinas, con abundantes espinas, o simplemente el chayotote ese que está en la parte inferior, que es el caldero. Y el criterio último es el sabor. Cada uno de los chayotes tiene un sabor muy diferente. Esta otra imagen les da a ustedes una idea
de los chayotes silvestres, que para nosotros corresponden a los progenitores de toda esa diversidad de chayotes comestibles. A estos son los que el doctor Artemio les llamó en su momento escapes. Pero si ustedes observan la forma, la estructura de cada uno de estos chayotes, es imposible que se parecieran a los chayotes comestibles. Es decir, que alguien se hubiese llevado los comestibles o algún comestible al monte y ahí hubiese crecido. ¿Por qué? Porque estos chayotes tienen una estructura muy diferente y que obviamente también debieron de pasar muchísimos años para que ocurriera la diferenciación en los 11 grupos varietales que tenemos en las imágenes anteriores. Hemos encontrado entonces chayotes silvestres aquí en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, y lo común en los tres casos es que corresponden al género Sequium. Particularmente en Veracruz tenemos Sequium edule, mientras que en Oaxaca corresponde a Sequium chinantlense y en Chiapas a Sequium compósito. Toda esta variación la hemos traído al centro regional, en el banco de germoplasma los hemos tenido, y a partir de la hibridación que se ha venido teniendo, hemos llegado a obtener toda esta diversidad que ahora nosotros le llamamos híbridos. Entonces ha sido un paso muy grande desde el año 2005 hasta prácticamente hasta el 2015, 10 años de estar haciendo este tipo de situaciones. Y ustedes dirían, bueno, ¿para qué llegar hasta el nivel de los híbridos? Ahorita les voy a dar la explicación de por qué tuvimos que llegar a la cuestión de los híbridos. Bueno, en esta imagen sintetizo lo de las tres anteriores. Están los comestibles, los silvestres y los híbridos. Es una imagen muy interesante por esta compilación que hacemos de todos ellos. Digamos que son nuestros recursos fitogenéticos. Y hago otro paréntesis justamente para enfatizar, pues, que cuando hablamos de recursos fitogenéticos y cuando hablamos del banco de germoplasma de chayote, estamos hablando de justamente los recursos fitogenéticos de Sequium, que incluyen los comestibles, los silvestres y los híbridos. Básicamente, con la idea de que no solamente pueden servir como alimento, sino pueden tener otros usos que actualmente no se conocen y que nos pueden resolver algunos de los problemas que actualmente tenemos como humanidad. Entonces, desde esa perspectiva es que nosotros tomamos estos recursos fitogenéticos de chayote con mucha seriedad, buscándoles utilidad en varios sentidos. Bien, traer los chayotes comestibles, traer los chayotes silvestres, obtener los chayotes híbridos, no tendría ningún sentido si no pasan por un proceso de caracterización morfológica. Entonces aquí ya voy a ir mezclando un poco lo que se ha venido haciendo y los resultados que se tienen ya en cuanto a publicaciones incluso. Por ejemplo, esta primera que está indicada como guía técnica para la descripción varietal, es un material que se batalló para poderlo elaborar, porque pues aquí están incluidos todas las características que se requieren diferenciar para describir la diversidad de chayote. Es una guía técnica que está editada por Zagarpa y por SNICS y está escrita por varios de nosotros en este sentido. En el lado derecho nada más les pongo un ejemplo de cómo está catalogada los descriptores. Se están incluyendo 54 caracteres y cada uno con diferentes niveles para poderlo nosotros diferenciar. Entonces, hicimos la caracterización morfológica de los 11 grupos varietales. Después hicimos la caracterización morfológica de los 3 chayotes silvestres y posteriormente hemos estado avanzando en los híbridos más importantes. Aquí están quienes colaboramos en esta caracterización morfológica, en la guía técnica. Está el doctor Jorge Cadena del Colpos y otros más, y bueno, también yo ahí estoy involucrado. Derivado de los estudios de caracterización morfológica es que han salido estos dos documentos, ya son libros, la guía de descriptores, nos da una idea de cuáles son las características de las variedades de Sequium edule, pensando sobre todo
en buscar la protección legal del recurso. Esta parte es importante. En muchos otros países se cultiva chayote, pero siempre hemos tenido el temor de que por X o Y esos otros países pudiesen demandar como nativo la especie. Entonces nosotros enfocamos nuestros esfuerzos a que se reconociera que el chayote que tenemos aquí en México es originario de México. Entonces la guía de descriptores cumplió un primer propósito de darnos todos los elementos necesarios para que posteriormente pudiera ocurrir el registro ante SNICS. Aquí está el registro ante SNICS en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales, está el grupo varietal, está el origen, está el registro legal en la última columna, y una denominación que se tomó en base a los investigadores que participamos en este proceso. En mi caso, a mí me asignaron el nigrum espinoso, no sé por qué, pero bueno, ahí se identifica como Vicis, Víctor Cisneros. Si regresamos un poquito a la parte de los chayotes silvestres, también debo decirles que tuvieron un proceso de caracterización morfológica, pero también los híbridos que fueron resultados de esa combinación. Ahora, no solamente hacemos o hicimos caracterización morfológica, y perdón, cuando digo hacemos, no lo digo en un sentido de compartir la culpa, la autoría, pero es que así es finalmente. Todos estos trabajos que hemos venido haciendo, la caracterización morfológica, la caracterización química, la caracterización bioquímica, etcétera, etcétera, han sido producto del grupo de investigación. Si bien hay un líder en alguna de las investigaciones, siempre los demás estamos participando. Vamos a darnos cuenta más adelante cómo en muchas de estas publicaciones que tenemos actualmente, tenemos 6 o 7 colaboradores, pero porque todos estamos involucrados. Y nada más les doy un dato. Si el banco de germoplasma no existiera, todas estas demás investigaciones no existirían. Y no es que yo me eche flores, sino simplemente porque así es la realidad. Entonces, en el caso de los chayotes silvestres y de los híbridos, yo destaco este cuadro, estos resultados, porque cuando se hace la caracterización química, se observa que los chayotes, tanto los comestibles como los silvestres y los híbridos, tienen una sustancia en común, cucurbitacinas. ¿Y por qué me detengo en esta sustancia? Porque más adelante nos explicaron los compañeros de la UNAM, FES Zaragoza, el papel tan importante que tienen las cucurbitacinas, en este caso, para un problema que ellos han venido investigando desde hace muchos años. Yo aquí nada más destaco que quienes tienen mayor contenido de cucurbitacinas en el caso de los chayotes comestibles es el Nigrum levis, Nigrum jalapensis, Nigrum spinosum y Nigrum levis. Si ustedes se percatan, corresponden a todos los frutos de color verde oscuro. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Albus minor o Albus dulcis, que son chayotes blancos, son los que tienen menor cantidad de cucurbitacinas. Y ahorita vamos a ver en dónde está el punto de las cucurbitacinas. Las cucurbitacinas se han relacionado como un material importante para detener la reproducción de células cancerosas. Los compañeros de la FES Zaragoza, obviamente miembros del grupo de investigación, desde hace muchos años han traído esa línea de investigación de buscar algún material que pudiera ayudar en el control de cáncer. Básicamente, buscar material que detuviera la reproducción de células cancerosas sin dañar las células normales. Y a partir de estas cucurbitacinas que se han extraído tanto de los chayotes comestibles como particularmente de los silvestres, chinantlense y compositum, se ha podido determinar y ya se está llegando a un punto de determinar que sí tienen una efectividad muy alta para detener la reproducción de células cancerosas. Entonces, Section chinantlense, Section compositum y Section edule, en el caso de chayote silvestre, tienen una mayor concentración de cucurbitacina que los comestibles.
Ahora bien, aquí tenemos un gran problema. Cuando nosotros vamos al campo y colectamos cualquiera de estos chayotes silvestres, solamente podemos ir al campo una sola vez al año, en la época de diciembre y enero, que es cuando estas plantas llegan a tener fruto. El resto del año no tienen fruto. Entonces, si nosotros queremos aprovechar esos frutos para esta posibilidad de sanar el cáncer, pues simplemente estamos muy limitados. Por obra y gracia de Dios, y perdón la expresión, cuando nosotros analizamos las características en los híbridos, resulta que obtuvimos algo muy peculiar. En los híbridos se sigue conservando el alto nivel de cucurbitacina, pero además obtiene una característica de los comestibles. Y esto tiene que ver con un periodo mayor en cuanto a su periodo de cosecha. Tenemos más meses de cosecha en los híbridos y entonces nuestra atención ahora está concentrada en los híbridos, ¿sí? Pero bueno, me detengo rápidamente aquí nada más para indicar cuántos somos los que estamos aquí participando. Y esta es una nota que aparece en una revista del Colegio de Postgraduados, también aparece en el boletín de la UNAM, como mérito por los compañeros de la FE Zaragoza. Entonces, aquí tenemos los tres, reitero nuevamente, los tres chayotes silvestres que están participando a través de sus cucurbitacinas en la lucha contra el cáncer. De estos híbridos que nosotros obtuvimos, cada una de las colectas pues tiene una denominación. En este caso, uno de los híbridos que obtuvimos le tocó la asignación del H387. Este H387 tiene las características, decíamos, de una mayor producción, muy parecido a los comestibles, pero también un alto contenido de cucurbitacina. Entonces, a este 387 le enfocamos la atención y logramos una patente en Estados Unidos. Esta patente lo que intenta es proteger el procedimiento para extraer la cucurbitacina de este H387. Mucha gente decía que no tenía ningún sentido hacer la patente porque justamente es un procedimiento muy, muy sencillo. Y justamente por lo sencillo es que tuvimos que protegerlo. Pagar una cantidad muy grande de dinero para generar la patente. Y bueno, tenemos una vigencia de 20 años a partir del 2012 para aprovechar todos los beneficios de este 387 y poder culminar con los trabajos de investigación que están haciendo los compañeros de la UNAM. También, como parte de los trabajos que se han venido haciendo con los híbridos, hemos obtenido una variedad o un grupo varietal nuevo que lo hemos bautizado como perla negra, que corresponde a la colecta 631. En este título de obtentor, en esta variedad, pues hemos participado 7 compañeros y obviamente yo tuve la fortuna de haber encontrado las colectas de chayote silvestre aquí en Veracruz, justamente en el municipio de La Perla, de ahí su denominación como perla negra. Ok. ¿Qué otras cosas hemos venido haciendo aparte de lo que ya les mostré? Bueno, a partir de todos los resultados, tanto del banco de germoplasma como de los trabajos que han hecho los otros compañeros, los demás compañeros, es que hemos venido publicando muchos materiales. Esta es una colección de 3 números con diferentes temáticas, pero los 3 con la misma prácticamente presentación. Chayote, volumen 1, volumen 2, volumen 3, que sirve como material de divulgación en primera instancia para gente que apenas se inicia en el conocimiento de esta especie. Pero ya si nosotros nos vamos un poquito a mayor profundidad, en estas 4 obras que están aquí indicadas, he participado como coautor en la guía de descriptores, en la conservación y multiplicación de una colección de Sequio Edule, que es el segundo material que está ahí con un chayote amarillo, las variedades del chayote mexicano como recurso ancestral con potencial de comercialización, y luego el último documento que es un modelo de
mejoramiento genético participativo, porque hemos entrado también en la generación de nuevas variedades para los productores, particularmente de Veracruz, de San Luis Potosí y de Nayarit. Otras publicaciones, podríamos nosotros llenar aquí muchas diapositivas, son solamente indicativas de lo que hemos participado, que se llama Chayote, importante recurso fitogenético mesoamericano. Hay un documento, un libro publicado por la UAM, que habla sobre poscosecha de cultivos nativos mexicanos. Ahí participamos también con un capítulo. La otra no se alcanza a ver, pero son artículos en inglés. Y bueno, en mi caso personal, he estado incentivando a que estudiantes de nivel licenciatura o nivel de maestría puedan participar con algunos trabajos de tesis. El del lado izquierdo, hongos asociados a síntomas de enfermedades en chayote y estrategias de manejo. Es un trabajo de un muchacho egresado de parasitología de Chapingo. Los otros dos son trabajos de compañeros de ingeniería agrícola. Por cierto, el doctor Benigno comentó que soy ingeniero agrónomo. Bueno, en general me siento como ingeniero agrónomo, pero en realidad soy ingeniero agrícola, egresado de la UNAM. No nos vamos a pelear por nada por el estilo. Tengo mucho acercamiento con los compañeros de la UNAM, de Ingeniería Agrícola, por eso por aquí aparecen varios trabajos que hemos estado coordinando con ellos, tanto en chayote como en otros temas. Parte del gran problema de que solo hemos enfatizado al chayote verde liso como el chayote principal es que la gente no conoce a las otras 10 variedades. Por eso, una parte importante de la misión del Banco de Germoplasma es la difusión. Entonces, desde siempre, desde el momento mismo de la inauguración, la imagen que está del lado izquierdo es una imagen del día de la inauguración, cuando solamente teníamos la primera parcela. Ahí se ve la gran cantidad de personas que asistieron a esta inauguración. Y a partir de ahí, no solamente nos enfocamos a estudiantes de universidades, de preparatorias, de secundarias, sino vean ustedes también a los niños. Los niños tienen un papel muy importante aquí en la región y tratamos de incentivarlos a que sigan consumiendo chayote. De hecho, les regalamos algún chayotito para que los adopten, les decíamos nosotros, que los adopten en su casa. Escuelas de diferentes lugares del país, no solamente de Veracruz, sino de diferentes partes del país, nos vienen a visitar continuamente. Todavía, bueno, les puedo comentar, un dato del año 2023 reciente, indica que el Banco de Germoplasma los visitaron 1,457 personas durante el año 2023. Eso les da a ustedes una idea de que prácticamente es un paso obligado para nosotros cuando nos visitan personas, pero también la posibilidad de seguir divulgando lo que hacemos con chayote y seguir interesando a las personas en este recurso. No solamente es con niños, es también con productores, como está en la imagen central superior, o también con técnicos de otros países. En la imagen inferior del lado derecho son técnicos de República Dominicana. Después tuvimos acercamientos con la Universidad de Tsukuba en Japón, con la cual el grupo de investigación firmó un convenio, y ahora también hemos tenido trabajos en colaboración con ellos como grupo de investigación. También nos interesan explorar otras posibilidades de difusión. Aquí estamos con el maestro Fermín Martínez del CATA de allá de Oaxaca, comiendo chayotes, tratando de, cuando hay oportunidad, les ofrecemos chayotes servidos a los muchachos que nos visitan. Pero también, fíjense, estamos intentando hacer otras cosas que pueden ir en el lado de la transferencia de tecnología. El año pasado, particularmente, tuvimos un gravísimo problema de tuzas. Nunca en los tantos años que llevamos con el Banco de Germoplasma habíamos tenido tanto problema de tusa. Entonces, hemos seguido gran diversidad de estrategias para controlarla y no pudimos. La última es usar esta malla gallinera en forma de cubo que se entierra y prácticamente sobre ella o dentro de ella sembramos los chayotes. Esperemos que esa estrategia nos pueda funcionar. De hecho, ya algunos productores comerciales la usan con algunas modificaciones. Nosotros hicimos la propia y vamos a ver cuál puede ser más adecuada para controlar esta plaga, que en realidad sí fue una locura el año pasado. La otra, con la cual no hemos tenido mucho éxito, es la propagación vegetativa.
Es obvio que nuestras colectas se van haciendo viejas, se van avejentando y necesitamos en algún momento rejuvenecerlas. No las podemos rejuvenecer con los frutos porque hay polinización cruzada, entonces no nos sirven los frutos para mantener la identidad de una colecta. Entonces la única alternativa es la propagación vegetativa. Entonces estamos intentando por varios métodos, por varias formas de llevar a cabo esa propagación vegetativa. Finalmente, tratando de cerrar, tenemos una preocupación permanente y que no solamente tiene que ver con chayote, sino yo creo que se presenta a nivel de cualquier especie agrícola cuya tendencia sea la de especializar las variedades que se usan en el campo, que es la erosión genética. Nosotros estamos muy conscientes de que el mercado ha impulsado sobremanera la siembra de chayote verde liso. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con los demás? ¿Sí? Entonces, ahí está un reto, y ese reto justamente lo estamos tratando de resolver con la difusión que hemos llevado a cabo, pero también con estrategias para dar a conocer a las personas, al público en general, que el chayote tiene una plasticidad muy grande en cuanto a formas de consumo. Puedes consumirlo en fresco, en guisados, en helados, en la cuestión de pastelería, etcétera, ¿no? Tenemos que seguir buscando esas formas de acercar a la gente a que vean en el chayote una posibilidad alimenticia real. Y eso entonces nos va a dar la posibilidad de que algunos de los grupos varietales que actualmente no se consumen o se consumen muy pocos, puedan empezar a incrementar esa participación. Bueno, espero no haberlos aburrido. Hay mucho más material que quisiera yo explicarles, pero por cuestiones de tiempo creo que por ahí la dejamos por el momento, doctor Benigno, a reserva de lo que ustedes quieran comentar. Sí, muchas gracias. Gracias por la presentación muy clara y ilustrativa de lo que se ha venido haciendo con este cultivo ahora. Y bueno, no sé si del público que nos acompaña tienen alguna pregunta, alguna participación para este tema. Que puedan levantar la mano, que quiera hacer uso de la palabra. Nadie levanta la mano. No quieren. Bueno, yo tendría una pregunta por ahí. Cuando hablabas, Víctor, de la parte del registro de las variedades, con la finalidad de proteger lo que es el recurso genético, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo es válido o por cuánto tiempo queda protegido el recurso genético como origen mexicano? Y si es poco tiempo, bueno, ¿qué hacer para renovar? O sea, que sería la otra parte, ¿verdad?, que habría que considerar. Adelante, Erasmo, para que tome nota el maestro Víctor y pueda dar respuesta. Adelante. Sí, buenas tardes. Pues felicidades por esta ponencia sobre el chayote. Me parece muy, muy buena. Es una forma de banco de germoplasma que siempre nos imaginamos sobre semillas. En el caso de México, de nosotros, luego de los semilleros, un banco de germoplasma de semillas de cultivos básicos o de algunos otros cultivos, pero siempre hablamos de las semillas que se pueden conservar muy fácil. Y ahorita veo esta ponencia y me parece muy, muy buena, fuera de lo que he visto en lo de los bancos de germoplasma, que pues bueno, hay muchos más, pueden ser de frutales, pueden ser de otro tipo de cultivos, ¿no? Pero bueno, felicidades al ponente, ¿quién es el doctor, Víctor Manuel? ¿Sí, verdad? Sí, Víctor Manuel Cisneros Solano, para servirles. Ah, muchas gracias. Mire, ahí me llama la atención lo que decía ahorita al último sobre que se están avejentando los materiales y que no pueden usar los frutos, pero bueno, nosotros en maíz, o bueno, usted debe saber también sobre maíz, pues nosotros protegemos las floraciones para nosotros dirigir las polinizaciones y evitar
la contaminación, como cuando nosotros formamos líneas, autopolinizamos, que claro, en el caso del maíz es un cultivo muy fácil de manejar. Yo me pregunto, ahí no podrían hacer lo mismo de proteger las flores exactamente para que, y hacer cruzas ya dirigidas, protegiendo que no se haga la polinización cruzada y obteniendo el material, pues se puede decir, conservando la calidad genética de lo que tienen las plantas madres o las plantas como variedades como las tienen ahorita ustedes. ¿No han tratado de hacer eso o no se podrá? No, yo no he checado acerca del cruzamiento o de la autopolinización en chayote o la polinización cruzada de las mismas variedades. Ok, gracias Erasmo por sus conceptos. En realidad no lo hemos intentado porque de repente lo vemos un poquito complicado. Para que se den una idea, todos los tallos aéreos del chayote tienen nudos en los cuales emergen 5 estructuras. Tenemos hoja, tenemos arcillo, tenemos flor femenina que es única, un ramillete de flor masculina y una rama. Entonces en el mismo nudo salen estas 5 estructuras. Con el inconveniente de que primero madura, en el caso de las flores, primero madura la flor femenina. Está receptiva 15 o 18 días antes que la flor masculina esté disponible de su mismo nudo. Entonces, al principio del ciclo, las flores femeninas se empiezan a secar al no haber polen de nadie. Si es las primeras flores, pues se van a secar porque no hay polen. Y eso incluso intranquiliza a los productores. Van a la tienda de los agroquímicos y les dan hormonas, que son hormonas mal aplicadas, pues porque no tienen nada que ver con hormonas, sino simplemente con un desarrollo y una maduración de la flor masculina a su momento. No lo hemos intentado en el banco porque sí hay imagínense, si tenemos ahorita más o menos 250 colectas, y en cada colecta las guías son de 10, 20, 30, 40 metros de longitud, sí se nos complica. Tal vez habría que pensar en esa posibilidad, pero bajo un modelo más reducido, 1 o 2 plantas, en lugares más o menos aislados, que nos permitieran hacer una manipulación justamente muy parecida a lo que se hace con maíz. Es buena la idea que usted menciona y creo que la vamos a tratar de llevar a cabo. Aquí un poquito la limitación que tenemos es que realmente yo soy el único que trabaja en el banco de germoplasma, aparte de la persona que nos ayuda con las labores de campo. Tendríamos que generar una estrategia que nos permita traer más muchachos de licenciatura o de otro nivel para que hiciéramos estos procesos. De hecho, así es como hemos avanzado en muchos de ellos. Pero el tercer inconveniente es no hay dinero. O sea, tenemos muchísimos años donde el dinero simplemente no aparece. No aparece y también no nos es de mucho agrado pensar en la posibilidad de dejar abandonado el banco, ¿no? Entonces, por falta de dinero. Entonces tenemos que buscar las estrategias y hasta el momento pues no lo tenemos muy claro para dónde acudir, porque sí las necesidades del banco son muchas. Es una cuestión de rejuvenecimiento, es cuestión de probar lo que usted menciona, es cuestión de traer más gente y todo eso pues implica recursos, ¿no? Al final de cuentas. Pero como dicen en mi pueblo, pues no nos rajamos, aquí estamos ya cumpliendo prácticamente 19 años en el banco de germoplasma, haciendo muinas todos los días porque no alcanza el tiempo para llevar a cabo lo que nosotros queremos, o haciendo muinas porque tenemos enemigos también muy cotidianos como son las ardillas. Las ardillas se comen las puntas de las guías y pues obviamente no las dejan crecer. Y las tuzas que también siguen por ahí batallando, pero no descartamos intentar lo que usted menciona, Erasmo. Gracias. Sí, ¿Algún otro muchas comentario? gracias. Estamos de acuerdo. Sí.
¿Alguna otra participación? Y si no está pendiente mi pregunta, que era Sí, ¿cuánto tiempo me queda acordé. proteger el recurso? Ok. Pues es muy claro que cuando hay una patente, la patente se extiende por un cierto periodo. En el caso del H387 hay un plazo de 20 años. En el caso del obtentor también hay un plazo de 20 años más o menos. Donde no hay plazo, o al menos no está explícito, es en cuanto al registro en el catálogo de variedades por parte de SNICS. Ahí está ya documentado que los chayotes comestibles son chayotes mexicanos. Y hasta este momento no tengo más claridad respecto a qué pasaría si alguien en otro país también dijera que sus chayotes son los buenos, ¿no? Al menos la documentación que nosotros tenemos y que les compartí aquí en algunas imágenes, demuestran que en dónde están las características, toda la genealogía que hay, y es muy parecido. Nosotros no tenemos, desafortunadamente, los restos arqueológicos que puede tener maíz, por ejemplo, o calabaza, para determinar que chayote tiene como centro de origen Mesoamérica. Pero sí tenemos otros elementos muy parecidos a los que tiene maíz para determinar que sí somos centro de origen. Entonces, eso más el registro que ya hicimos pueden fortalecer la posibilidad de que nuestros chayotes son mexicanos y estamos seguros de que no puede haber alguien que nos los pueda piratear, digamos, en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra participación y si no, pues vamos concluyendo esta sesión del seminario académico de centros regionales, agradeciendo a todos ustedes por su asistencia y particularmente al maestro Víctor Cisneros por su excelente presentación.